Hola, buenas tardes. Hoy es día 26 de mayo de 2025. Son casi las 7 de la tarde. Ahora no está lloviendo, pero seguimos con las lluvias. Y parece que hasta mañana al mediodía vamos a tener fuertes lluvias acá en Buenos Aires. La temperatura está en 17 grados, hay demasiada humedad. Ya las paredes dicen basta de lluvia. No nosotros que casi que nos estamos acostumbrando, pero bueno. Así es el clima ahora en este otoño difícil que nos toca vivir. Si fuera eso nada más, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro, que es seguir con la lectura de Lucas capítulo 9. Vamos a hacerlo ahora. Estuve viendo un tema del hermano, a ver, ya te digo, que me encantó, me dio ánimo para seguir con la lectura, que es el tema del hermano John Ekram, que dice la resurrección de los injustos. Y tiene una explicación en un momento con un gráfico y me hizo pensar, ya leímos casi prácticamente toda la Biblia por completo, nos falta tampoco que por qué no colaborar de esta manera, desde este lugar, con este único don que tengo por ahí, que es de la lectura, no sé, y que no lo hago directamente para ayudar a nadie especialmente, sino que siempre que lo voy a hacer le digo a Jehová, lo hago por vos y lo hago para vos. Y bueno, y si alguien se beneficia, obviamente que está eso muy bueno, me gusta un montón poder colaborar en aumentar la fe de otras personas, aunque por ahí yo me sienta a veces abatida o que ya no doy más, me, pero se me multiplica la fe y se me refuerzan las ganas de seguir adelante como testigo de Jehová por mil cosas negativas o malas que yo veo o que me suceden a mí, cuando veo que hay hermanos de la congregación, bueno, hermanos no, casi hermanos, o como hijos pudiera decir también, que vuelven después de tanto tiempo a formar parte de los publicadores y con ese ánimo de querer bautizarse y hacer las cosas bien. Así que muy, pero muy feliz por una persona con la que trabajé mucho tiempo haciendo calzados en su taller desde que me separé prácticamente del padre de Dana hasta que empecé a hacer radio, un año y medio más o menos creo que habrá sido, o quizás menos, no sé, pero hace tanto que nos conocemos. Es más, él existe porque yo tuve a mi hija y cuando la mamá vio a mi hija, a mi bebé recién nacido, dijo, yo también voy a tener un hijo. Entonces ella tuvo su hijo que se llama Cristian. Y no sé, Cristian es como también una partecita de mí y de mi familia directa, así que muy feliz porque Cristian ahora está en las reuniones y con ese ánimo y esa fe y esas ganas de hacer las cosas bien todo el tiempo. Es como que Jehová me dice, ayúdalo, de una ayuda lo que haces. Entonces, bueno, vamos a seguir intentándolo y bueno, en realidad, de nuevo, insisto, esto yo lo hago solamente para poner contento a Jehová. Pero si sirve para alguien más, bueno, bienvenido sea eso. Vamos a seguir con Lucas 9, entonces dice, entonces reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y también para curar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el viaje, ni bastón ni bolsa, ni provisiones, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven dos prendas de vestir. Cuando entren en una casa, quédense allí y partan desde allí. Pero si en alguna ciudad la gente no los recibe al salir de ella, sacúdense el polvo de los pies para que sirva de testimonio contra ellos. Así que ellos partieron y fueron de aldea en aldea anunciando las buenas noticias y curando a los enfermos por todas partes. Ahora bien, Herodes, el gobernante del distrito, oyó hablar de todo lo que estaba pasando, estaba muy desconcertado. Y es que algunos decían que Juan había sido levantado entre los muertos y otros opinaban que Elías había aparecido y otros que uno de los profetas de la antigüedad había resucitado. Herodes decía, si a Juan yo le corté la cabeza, ¿quién es este de quien oigo decir semejantes cosas? De modo que trataba de verlo. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces él se los llevó aparte en dirección a una ciudad llamada Bethsaida. Pero de las multitudes se enteraron y lo siguieron. Él las recibió amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Como estaba cayendo la tarde, los 12 se acercaron y le dijeron, despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos cercanos y a buscar hospedaje y comida porque aquí estamos en un lugar retirado. Pero él les dijo, denle de comer ustedes. Ellos le respondieron, no tenemos nada más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar comida para toda esa gente.
es que allí había unos 5.000 hombres, pero él les dijo a sus discípulos díganles que se sientan en grupos de unas 50 personas. Y eso fue lo que hicieron, les dijeron a todos los que se sentaran. Luego él tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después los partió y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los distribuyeran a la multitud. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas con los pedazos que sobraron. Más tarde, mientras Jesús estaba orando a solas, se les acercaron los discípulos y él les preguntó, según dicen las multitudes, ¿quién soy yo? Ellos le respondieron, Juan el Bautista. Pero otros dicen que eres Elías y otros dicen que has resucitado uno de los profetas de la antigüedad. Él le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Entonces, hablando con firmeza, les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos. Los sacerdotes principales y los escribas también tienen que ser ejecutados, y al tercer día ser resucitados. Luego se puso a decirles a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento día tras día y me siga constantemente. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí es el que la salvará. En realidad, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o si causa su propia ruina? Y es que, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando venga en su gloria y en la del Padre, en la de los santos ángeles. Pero les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver el reino de Dios. Así fue. Unos 8 días después de decir estas palabras, se llevó con él a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió de una blancura deslumbrante. Y de pronto aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías. Estos aparecieron con gloria y se pusieron a hablar de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban medio dormidos, pero cuando se despertaron completamente vieron la gloria de él y a los 2 varones que estaban de pie a su lado. Y mientras estos se alejaban de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Armemos 3 tiendas de campaña, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No se daba cuenta de lo que decía, pero mientras él decía estas cosas, se formó una nube que comenzó a cubrirlos. Cuando la nube los envolvió, les dio miedo. Entonces, de la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando la voz se oyó, Jesús quedó solo. Ellos se quedaron callados y en aquellos días no le contaron a nadie nada de lo que vieron. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una gran multitud salió a encontrarse con él. Entonces un hombre gritó entre la multitud, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, es mi único hijo. Mira, un espíritu se apodera de él y él de pronto se pone a gritar. El espíritu hace que tenga convulsiones y echa espuma por la boca, y cuando a duras penas sale de él, lo deja todo maltratado. Les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no pudieron. En respuesta, Jesús dijo, esta generación retorcida y sin fe, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo acá. Y mientras el muchacho todavía se estaba acercando, el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió con violentas convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, curó al muchacho y se le devolvió a su padre. Todos quedaron impactados con el majestuoso poder de Dios. Mientras todos estaban asombrados de todas las cosas que él hacía, él les dijo a sus discípulos, escuchen estas palabras con atención y recuérdenlas, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron lo que estaban diciendo. En realidad, esto se les ocultó para que no lo comprendieran, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién era el mayor. Jesús, que sabía lo que razonaba en su corazón, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre también me recibe a mí, y el que me recibe a mí también recibe al que me envió, porque el que se porta como uno de los menores entre todos ustedes es el que es mayor. Al oír esto, Juan le dijo, Maestro, vimos a alguien que expulsaba demonios usando tu nombre, pero como no anda con nosotros,
tratamos de impedírselo. Pero Jesús le contestó, no traten de impedírselo porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Al acercarse los días en que él iba a ser llevado arriba, tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Así que mandó mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacer preparativos para él. Pero los de allí no lo recibieron, porque él estaba decidido a ir a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero él se volvió y los reprendió, de modo que se fueron a otra aldea. Ahora bien, mientras iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré vayas donde vayas. Pero Jesús le contestó, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Luego le dijo a otro, sé mi seguidor. El hombre le dijo, Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Pero él le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú vete y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero deja que primero les diga adiós a los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que ha puesto la mano en el arado y mira hacia las cosas que deja atrás sirve para el reino de Dios. Lucas 10. Después de estas cosas el Señor eligió a otros 70 y los envió delante de él de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde él mismo iba a ir. Entonces les dijo, realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que ruéguenle al dueño de la cosecha que manden trabajadores a su cosecha. Vayan, miren que los estoy enviando como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsita para el dinero, ni bolsa de provisiones, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primero digan que esta casa tenga paz. Y si hay allí un amigo de la paz que le desean se quedará con él. Pero si no lo hay, la paz volverá a ustedes. Así que quédense en esa casa y coman y beban lo que les sirvan, porque el trabajador merece su paga. No anden cambiándose de una casa a otra. Además, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan y curen a los enfermos que haya allí y díganle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles principales y digan, como testimonio contra ustedes, nos sacudimos hasta el polvo de su ciudad que se pegó a nuestros pies. Pero sepan esto, el reino de Dios se ha acercado. Les digo que ese día les será más soportable a Sodoma que a esa ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que éstas se habrían arrepentido, sentadas con tela de saco y ceniza. Por lo tanto, el juicio les será más soportable a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y a tu Capernaum, ¿acaso vas a ser elevada hasta el cielo? Bajarás hasta la tumba. El que los escucha a ustedes también me escucha a mí, y el que no les hace caso a ustedes tampoco me hace caso a mí. Además, el que no me hace caso a mí tampoco le hace caso al que me envió. Entonces los 70 volvieron sintiéndose felices y le dijeron, Señor, hasta los demonios quedan sometidos a nosotros cuando usamos tu nombre. A esto les dijo, veo a Satanás ya caído como un rayo del cielo. Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Y no habrá absolutamente nada que les haga daño. Pero no se alegren porque los espíritus quedan sometidos a ustedes, más bien alégrense porque sus nombres han sido escritos en los cielos. En ese momento sintió una inmensa felicidad por medio del Espíritu Santo y dijo, te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has revelado a los niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así. También dijo, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Con eso se volvió hacia los discípulos y les dijo en privado, felices los ojos que ven lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que ustedes están observando pero no las vieron, y oír las cosas que ustedes están oyendo pero no los oyeron. Entonces un hombre, experto en la ley, se levantó para ponerlo a prueba y les preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley?
¿qué lees en ella? Este le contestó, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús le dijo, contestaste correctamente, sigue haciendo eso y conseguirás la vida. Pero queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús, ¿y quién es en realidad mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron hasta la ropa y lo golpearon. Y se fueron dejándolo medio muerto. Dio la casualidad de que un sacerdote bajaba por ese mismo camino, pero cuando lo vio pasó de largo por el otro lado del camino. Igualmente cuando un levita llegó a ese lugar y lo vio, pasó de largo por el otro lado. Pero cierto samaritano que viajaba por ese camino llegó a donde él estaba y al verlo, se conmovió profundamente. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los 3 piensa que se hizo prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó, el que lo trató con compasión. Entonces Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas. De modo que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y que me ayude. El Señor le contestó, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Lucas 11. Una vez, él estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces él le dijo, cuando oren, digan, Padre, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, danos nuestro pan cada día según nuestras necesidades diarias. Perdonanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todos los que están en deuda con nosotros, y no nos dejes caer en la tentación. Entonces les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque acaba de llegar a mi casa un amigo mío que está de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde desde adentro, no me molestes más, la puerta ya está cerrada con llave y mis niños y yo ya estamos en la cama, no me puedo levantar a darte nada. Les digo, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, seguro que por su insistencia y atrevimiento se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que les digo, sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y todo el que busca encuentra y a todo el que toca a la puerta se le abrirá. En realidad, ¿qué padre entre ustedes? Si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente en vez de un pescado. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darle buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el cielo les dará Espíritu Santo a quien se lo pide. Más tarde expulsó de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Después que el demonio salió, el mudo habló y las multitudes quedaron asombradas. Pero algunos de ellos dijeron, expulsa a los demonios por medio de Beelzebú, el gobernante de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, comenzaron a exigirle una señal del cielo. Sabiendo lo que pensaban, él les dijo, todo reino dividido internamente va a la ruina y una familia dividida internamente se desmorona. De la misma manera, si Satanás está dividido internamente, ¿cómo podrá su reino mantenerse en pie? ¿Por qué ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú? Si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, ¿por medio de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por medio del dedo de Dios, es que el reino de Dios los ha tomado a ustedes desprevenidos. Cuando un hombre fuerte y bien armado vigila su palacio, sus bienes están seguros.
Pero cuando alguien más fuerte que él los ataca y lo vence, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares resecos buscando un sitio donde descansar, pero como no lo encuentra, dice, regresaré a mi casa de la que me fui, y al llegar la encuentra barrida y decorada. Entonces se va y lleva a otros 7 espíritus todavía peores que él, y después de meterse dentro, se quedan a vivir allí. Y así la situación final de la persona resulta peor que la primera. Mientras él decía esto, una mujer de entre la multitud le dijo con voz fuerte, feliz la matriz que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él le contestó, no, más bien, felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Al iluminarse las multitudes a su alrededor, él comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Busca una señal, pero no se le dará ninguna excepto la señal de Jonás. Porque así como Jonás llegó a ser una señal para los ninivitas, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Y en el juicio la reina del sur se levantará con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde el último rincón de la tierra para ver la sabiduría de Salomón. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Salomón. En el juicio los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar lo que Jonás predicó. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Jonás. Nadie después de encender una lámpara la pone en un escondite o la tapa con una canasta, sino que la pone en el candelero, para que los que entren vean la luz. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Cuando tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brilla. Pero cuando son envidiosos, tu cuerpo está oscuro. Por lo tanto, ten cuidado de que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por eso, si todo tu cuerpo brilla, si ninguna parte está a oscuras, todo estará brillante, tal como cuando una lámpara te ilumina con su luz. Después que él dijo esto, un fariseo lo invitó a comer. Entonces él entró y se sentó en la mesa. Pero el fariseo le extrañó ver que él no se lavaba antes de comer, así que el Señor le dijo, mira, ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y maldad. Insensatos, el que hizo lo de afuera también hizo lo de adentro, ¿no es cierto? Así que más bien den como ayuda a los necesitados las cosas que salen de adentro. Y fíjense, todo lo que tiene que ver con ustedes estará limpio. Pero ay de ustedes fariseos porque dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de todas las otras hierbas. Y sin embargo descuidan la justicia de Dios y el amor de Él. Tenían la obligación de hacerlo primero, pero sin descuidar estas otras cosas. Hay de ustedes fariseos porque les encanta ocupar los asientos del frente de las sinagogas y que los estén saludando en las plazas de mercado. Hay de ustedes porque son como esas tumbas que casi no se ven, la gente camina por encima y no lo sabe. Uno de los expertos en la ley le respondió, maestro, diciendo esto nos insultas a nosotros también. Entonces él dijo, ay, también de ustedes los expertos en la ley porque ponen sobre la gente cargas difíciles de llevar, pero ustedes mismos no las tocan ni con un dedo. Hay de ustedes porque construyen las tumbas de los profetas, pero sus antepasados los mataron. Está claro que ustedes son testigos de lo que hicieron sus antepasados y lo aprueban, porque ellos mataron a los profetas, pero ustedes construyen sus tumbas. De ahí que la sabiduría de Dios también dijera, yo les enviaré a ellos profetas y apóstoles, y a algunos de ustedes ellos los matarán y los perseguirán, para que la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo se le cobre a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien mataron entre el altar y la casa. Sí, les digo, se les cobrará a esta generación. Ay de ustedes, los expertos en la ley, porque le quitaron a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron. Ay, y a los que están entrando los ponen obstáculos. Les ponen obstáculos. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarlo a más no poder y acosarlo con muchas más preguntas, echándolo para atraparlo en algo de lo que dijera. Lucas capítulo 12. Entre tanto se había reunido una multitud de tantos miles que se atropellaban unos a otros. Entonces él comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero no hay nada cuidadosamente oculto que no vaya a ser revelado, ni nada secreto que no vaya a conocerse.
Por lo tanto, todo lo que digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que digan al oído en cuartos privados se predicará desde las azoteas. Además les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene autoridad para echar en la ajena. Sí, les digo, teman a ese, se venden 5 gorriones por 2 monedas de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Pero en el caso de ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están todos contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Yo les digo que si alguien se declara a mi favor delante de la gente, el Hijo del Hombre también se declarará a su favor delante de los ángeles de Dios. Pero si alguien me rechaza delante de la gente, será rechazado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga algo contra el Hijo del Hombre, su pecado se le perdonará. Pero la persona que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cuando los lleven ante asambleas públicas, funcionarios de gobierno y autoridades, no se angustien pensando en cómo o qué hablarán en su defensa o en lo que dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese preciso momento lo que deben decir. Entonces uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mis hermanos que comparta la herencia conmigo. Él le contestó, hombre, ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes dos? Entonces les dijo, mantengan los ojos bien abiertos y eviten todo tipo de codicia, porque por mucho que uno tenga, las cosas que posee no le pueden dar la vida. Con eso les puso esta comparación. El terreno de un hombre rico produjo mucho. Por eso comenzó a resonar en su interior. ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y todos mis productos. Luego me dirá a mí mismo, tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años. Tómatelo con calma, come, bebe y disfrute. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Así le pasa a quien acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico a los ojos de Dios. Entonces les dijo a sus discípulos, por eso les digo que dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer o por su cuerpo, por lo que van a ponerse, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen ni granero ni almacén, pero Dios los alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes por angustiarse puede alargar un codo de duración de su vida? Pues si no pueden hacer ni siquiera eso tan pequeño, ¿por qué angustiarse por las demás cosas? Fíjense en cómo crecen los lirios, no trabajan duro ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo que hoy está aquí y mañana se echa en el horno, con mucha más razón las vestirá a ustedes, gente de poca fe. Por eso dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán y dejen de estar excesivamente preocupados, porque son las naciones del mundo las que buscan todas estas cosas con tanto empeño. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas, así que más bien sigan buscando el reino y entonces recibirán todas esas cosas. No teman, rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino. Vendan sus bienes y denles ayudas a los necesitados. Háganse bolsitas para el dinero que no se desgastan. Un tesoro inagotable en los cielos, donde ningún ladrón se acerca ni la polilla lo echa a perder. Porque donde esté su tesoro, ahí también estará su corazón. Estén listos y con la ropa puesta, y tengan sus lámparas encendidas. Sean como hombres que esperan a que su amo regrese de la boda para abrirles en cuanto él venga y toque la puerta. Felices los esclavos a quienes el amo encuentre vigilando cuando venga. Les aseguro que él se vestirá para servir. Los hará sentarse a la mesa y se acercará a servirles. Y si vienen en la segunda vigilia o hasta en la tercera y los encuentra listos, felices ellos. Tengan en cuenta esto, si el dueño de una casa supiera que ahora va a venir el ladrón, no dejaría que se metieran en su casa. También ustedes estén siempre preparados porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿haces esta comparación solo para nosotros o para todos? Y el Señor dijo, ¿quién es en realidad el mayordomo fiel? El prudente a quien su amo pondrá a cargo de los sirvientes de la casa para que sigan dándole su ración de alimento al tiempo debido. Felices esclavos y su amo cuando venga lo encuentra haciendo eso.
Les digo, la verdad, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si ese esclavo alguna vez llega a decir en su corazón, mi amo tarda en venir, y se pone a golpear a los sirvientes y a las sirvientas, y a comer y beber y emborracharse, el amo de ese esclavo vendrá un día en que él no lo espera y a una hora que él no sabe, y le dará el peor de los castigos y lo pondrá con los infieles. Entonces el esclavo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo lo que le mandó, recibirá muchos golpes. Pero el que no la entendió y aún así hizo cosas que merecen golpes, recibirá pocos golpes. Realmente a quien se le dio mucho se le exigirá mucho, y a quien se le encargó mucho se le exigirá más de lo normal. Vine a prender un fuego en la tierra. ¿Y qué más puedo desear si ya se ha encendido? Pero hay un bautismo con el que tengo que ser bautizado, y que angustiado seguiré hasta que se termine. ¿Creen que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, más bien vine a causar división, porque de ahora en adelante habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Entonces también les habló a las multitudes. Les dijo, cuando ven que se levanta una nube por el oeste, enseguida dicen, viene una tormenta, y así sucede. Y cuando ven que sopla el viento del sur, dicen, habrá una ola de calor, y así pasa. Hipócritas, saben reconocer el aspecto de la tierra y del cielo, y como es que no saben reconocer este tiempo en particular, porque no juzgan también por ustedes mismos lo que es justo. Por ejemplo, cuando estés yendo a juicio con tu adversario ante una autoridad, esfuérzate por resolver el conflicto con él por el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entrega al guardia del tribunal y el guardia del tribunal te meta en prisión. Te digo que de ningún modo saldrás de allí hasta que pagues la última monedita. Bueno, esto fue todo. Gracias por seguirme con la lectura bíblica. Que Dios nos dé fuerza para seguir adelante, estudiando la Biblia todos los días, leyéndola, pensando en lo que acabamos de leer, en parte por parte de lo que acabamos de leer, a ver si tiene algo que ver con nosotros, si nosotros estamos haciendo las cosas que Jesús quiere, que Jehová quiere, y si estamos haciendo esa conexión divina y absoluta con Jehová, ¿sí? Teniendo como ejemplo delante de nosotros siempre a Jesús, a ningún ser humano, porque todos fallamos muchas veces, pero Jesús completó un ministerio perfecto, donde no hubo pecado en él en absoluto, y donde él mostró fidelidad a Dios hasta el momento en el que murió, y hasta el día de hoy. Así que es nuestro único ejemplo líder, y todo tiene que ser Jesús. Y bueno, toda nuestra devoción para Jehová Dios siempre. Que tengamos un buen descanso, si Jehová quiere que estemos bien. Hasta mañana o hasta pasado, cuando Dios quiera. Gracias.